Es gratísimo incorporar nuevamente a nuestro staff de colaboradores, a gran ¡Opa! Leo Borges, ¿no? Porque el Muy estimado Leo bien, Borges, muy bravo, bien. que ya participó de un intenso debate hace algunos días con el ex fiscal Zubia. Qué bueno estuvo, ¿eh? Estuvo Estuvo bueno ese intercambio. Desembarca nuevamente en Buen Día Uruguay, pero en este caso en un rol de analista político. ¿Puede ser que te definamos de esa manera? Y explica un poco el por qué cabe el término para alguien que es historiador. Bueno, el tema es el siguiente, uno no quiere ocupar sitios que no le corresponden, ni tampoco quiere, de alguna manera, colocarse una cucarda que no es suya, ¿no? Ya sabemos que hasta tuvimos un vicepresidente que renunció, se decía el licenciado, ¿verdad? Yo soy historiador, soy profesor de historia, básicamente. Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, yo me he basado en una serie de autores que plantean la idea de que hay que comprender políticamente el pasado, ¿tá?, para comprender históricamente el presente, ¿no? Entonces, eso lo decía Jean Chesnok, que es un historiador. El sitio que los historiadores tenían de analistas políticos hasta la dictadura lo tuvieron, ¿no? Entonces, cada vez que se tenía que ir a buscar a alguien para analizar la realidad política, se iba a buscar un historiador. Después de la dictadura, digamos que los politólogos, en buena ley, ocuparon ese sitio, ¿tá? Pero yo creo que los historiadores tenemos muchas cosas que decir sobre la situación política. ¿Por qué? Porque tenemos una pata que los politólogos pueden tenerla o no. Exacto. Pienso en Gerardo Es Caetano, que es interesante. las dos cosas, justamente, politólogo e historiador. Pero de alguna manera creo que los historiadores tenemos muchas cosas que decir sobre el debate político. Y sobre todo, cuántas cosas que parecen nuevas y no lo son. Exacto. Estamos todo el tiempo, de alguna manera, analizando y reutilizando las ideas, ¿verdad? Y estamos en un momento muy particular, ¿verdad? En un momento en el cual los políticos aparecen cada vez más como un producto y se está perdiendo de alguna manera las cargas ideológicas que deben tener los partidos políticos. Los partidos deben tener propuestas, deben tener una plataforma, deben tener una ideología y una serie de ideas que deben seguir, ¿verdad? ¿Qué y estás Uruguay- diciendo con eso? Que hoy, por ejemplo, los que se perfilan como precandidatos apuestan más, digamos, a una imagen, a un eslogan, que a un contenido más sustancioso. En el mundo entero. En el mundo entero hay una especie de licuar la política a través del marketing, a través de tomar al candidato como un producto. Es algo que claramente empieza con Goebbels, ¿no? Empieza con, de alguna manera, el nazismo, esa idea de colocar la publicidad en la política y que ha seguido, de alguna manera, un camino bastante exitoso hasta llegar a llegar hoy en día. Pienso en Trump, pienso en Macron, pienso en los outsiders. Justamente, Uruguay es un país muy particular en ese sentido. Uruguay tiene unos partidos políticos fuertes, ¿verdad?, con tendencias políticas fuertes, con una historia fuerte, que de alguna manera no han dejado de entrar outsiders a la vida política y a la contienda política del país. Y hoy en día estamos, bueno, en unas elecciones en las cuales se van a presentar varios outsiders. Y me parece que es importante volver a analizar de alguna manera las corrientes ideológicas, ¿no? Bueno, ¿y qué tan alineadas están las propuestas de los candidatos de algunos partidos a las reivindicaciones históricas de esos partidos precisamente? Perfecto. Hace unos días Luis Lacalle Pou lanzó de alguna manera sus propuestas, ¿no? 19 propuestas, un documento de 72 páginas, un documento interesantísimo que plantea, bueno, las propuestas de un candidato. Yo creo que todos deberían hacerlo. Y de hecho en esta columna se van a analizar todas las propuestas, de alguna manera, de forma muy sistematizada. En el caso de Lacalle Pou, ¿no?, esas propuestas se llaman Un gobierno para evolucionar. Entonces uno empieza a analizar y dice, bueno, ¿qué quiere decir un gobierno para evolucionar? Evolución es una palabra inherentemente positiva, extremadamente decimonónica. Si bien no nace en el siglo XIX, uno no puede desembarazar la idea de evolución con Darwin, ¿no?, la evolución biológica. Claro. Y de alguna forma es interesante. ¿Por qué? Porque el plan de Lacalle Pou no plantea destruir lo hecho hasta este momento. Eso es muy interesante. Él habla de un gobierno entre todos, de no destruir, de construir sobre lo que existe, más allá de que plantea críticas claramente, pero es interesante en algunos puntos. Primer punto, Lacalle Pou plantea en su documento no achicar el Estado. Entonces, de alguna forma, el Partido Blanco, históricamente, desde el vallismo hasta acá, ha creído que los estados vallistas eran demasiado grandes, el welfare state, el estado de bienestar, pero él plantea no achicarlo. Recordemos que de alguna manera su padre, Luis Lacalle Herrera,
fue quien sacó los consejos de salario, es quien hablaba de la motosierra, recuerden, la famosa motosierra del padre, pero que también se la relacionó con el hijo, esa motosierra para cortar el gasto y para de alguna manera hacer una especie de ajuste, ¿no? Entonces, por un lado, es interesante cómo él habla de no destruir lo que se ha hecho hasta este momento, habla de que las políticas sociales se van a mantener. Una cosa en la cual fue Pero las va a crítico en algún reformular. momento. Pero las va a reformular. No las va a mantener como están. Pero es interesante eso. Es interesante ¿por qué? Porque de alguna forma, gran parte de las críticas con respecto al Frente Amplio han sido las políticas sociales. Y él plantea mantenerlas, que es una cosa que la conversé con varios actores que no son políticos, ¿no? Y quedaron sorprendidos con eso, ¿no? Es decir, bueno, él plantea mantener la política social. Y otra cosa que es interesante es que está a favor de los consejos de salarios. Sí. Mientras que de alguna manera los consejos de salarios nacen en el año 43 en el vallismo y los quitó la dictadura, los volvió a colocar Sanguinetti y los quitó Lacalle, ¿no? Y de hecho se armó un debate hace algún tiempo, hace un par de años, uno de los ministros de Lacalle volvió de alguna manera a redoblar la apuesta y dijo los consejos de salarios no sirven, ¿no? Y lo que hay que hacer es quitarlos. Y Lacalle Pou salió de alguna manera a cortarlo en los medios de comunicación a decir que él estaba a favor de los consejos de salarios. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista político, es interesante cómo, de alguna forma, Lacalle Pou se aparta de algunas ideas históricas del Partido Nacional, pero con cierta cuota de pragmatismo, ¿no? Hay como una cuota de pragmatismo bastante interesante que tiene que ver con, justamente, mantener algunas de las ideas que venían de atrás y que muchas de ellas son reivindicaciones del Frente Amplio, como los consejos de salario, más allá que nacieron en el vallismo. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, estas 72 hojas, es bastante... Yo quedé contento. ¿Las leíste todas? Sí, todas. Las leí todas y las analicé parte por parte. De hecho, acá están analizadas, no tenemos tiempo, ¿no? Pero sería bueno en algún momento darse tiempo para analizar parte por parte. Tenemos un año y más o menos que... Y más o menos. Cómo, de alguna manera, las propuestas de Lacalle van por el lado, por ejemplo, de coquetear con el tema de ANCAP, ¿no? De alguna manera se presupone de que hay un mal gasto en el Estado y se coloca la fuerza en ANCAP, ¿no? Y deja entrever la idea de volver a importar naftas. Pero lo deja como entrever, ¿tá? Eso también es interesante porque es un debate que tenemos que dar. La nafta es cara en Uruguay, punto. Sí. Eso no hay ninguna duda. Bueno, la solución es importar sí o no, ¿no? Entonces ahí me parece que es una discusión y un debate que tenemos que dar. Claramente hay ideas en este plan, hay muchas ideas, pero también hay una apelación a lo sentimental. Tenemos sueños, la palabra esperanza aparece muchas veces, la palabra evolución debe aparecer unas 14 veces más o menos. Que decíamos hablándolo con él acá, no, por eso de la continuidad que vos decís de algunas cosas. Él ya sustituye la palabra cambio, sí la están utilizando otros partidos, creo que el Partido Independiente, por ejemplo, se embanderó con el... No cambio, sino evolución, que son cosas diferentes, ¿no? Claro, pero justamente por eso, creo que evolución, bueno, todo comenzó por la positiva, ¿no? También en esta lucha de eslóganes, ¿no? Porque también el terreno político es un terreno publicitario. Aunque se mantiene entre todos y tiene un tic. Es entre todos y tiene un tic. El entre todos yo creo que de alguna manera intenta la coalición. Lacalle Pou, y todos saben que no va a haber mayoría parlamentaria para ninguno. Por lo tanto, desde ya, de alguna manera, el precandidato blanco con mayores posibilidades hasta este momento, de alguna manera agrega el tema de entre todos. Todos debemos gobernar. Y de hecho, en el documento él habla de que no tiene miedo a hacer arreglos con otros partidos y no dice cuáles. Bien, sobre eso escuché a Novik, que fue muy interesante lo que dijo también, porque dice, en realidad lo que están haciendo Lacalle Pou, Sanguinetti, es salir a confundir a la gente con esto de que, bueno, de que gobernarían en conjunto, pero bueno, eso en caso de llegar al gobierno. Dice Novik, si ellos nos plantearan ahora una concertación, no tendríamos ni que esperar, dice, a la segunda vuelta. Esto se zanjaría en la primera vuelta. Lo que pasa es que ellos hablan de cuando lleguen al gobierno, pero para eso hay que llegar, dice Novik. Diferente sería que se planteara en términos de presente acuerdos que permitieran esa concertación para en una primera vuelta alcanzar el gobierno. Lo que pasa es que, digamos, Uruguay está muy mal acostumbrado a tener o mayorías parlamentarias o partidos fuertemente representados. En el caso del mundo, porque claramente este documento de Lacalle Pou toma un montón de cosas del mundo entero, de la ONU, de economistas del mundo. En el mundo, en países europeos, por ejemplo, hay que negociar todo el tiempo. En Italia, en Alemania, los primeros ministros se colocan negociando, el canciller se coloca negociando, y negociaciones y coaliciones que nos parecen muy locas a nosotros. Por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Socialista.
por ejemplo, ¿no? En Europa estoy pensando, el Partido Comunista, el Partido Verde, ¿no? Porque son tantos partidos, ¿no? Que está tan balcanizado el sistema político, no como acá, que hay 3 partidos. En realidad hay 2 partidos y el Partido Colorado, que no sabemos cuál va a ser su realidad política en las próximas elecciones. Actualmente es un partido muy pequeño. Sí. Supo gobernar durante cientos de años el país, pero en realidad hoy en día es un partido muy pequeño. Por lo tanto, es un mano a mano en el cual va a terciar alguien. Y ese alguien, creo que se está frotando las manos, es Mieres. Mieres, que con estas alianzas, vos decís, cobra protagonismo, tal vez no fuerza electoral, pero sí protagonismo en esa negociación que estás marcando. Absoluta y totalmente, porque de hecho los partidos pequeños en los países europeos son los que terminan por moviendo el fil. Exactamente, de la balanza para un lado o para el otro. Ahora, y Bueno, son los pasa que en muchas Brasil veces también, ¿no? Claro, bueno, Brasil es un caso muy particular, ¿tá? Porque tenés el PT, que es un gran partido desde el punto de vista electoral, y por otro lado tenés a Bolsonaro dentro de un partido muy extraño que tuvo mucha gente. Es muy raro. La invitación está planteada para que previa a las elecciones el próximo, porque vas a venir todos los viernes, ¿no? Todos los viernes, estamos perfecto. acá. Claro, en Brasil nos adentramos el viernes Previo al próximo. viernes, a la segunda vuelta de Brasil, vamos a analizar eso. Ahora, vos pusiste sobre la mesa, marcaste las diferencias de lo que fue la gestión de Luis Alberto Lacalle Herrera con las propuestas de Luis Lacalle Pou. Matices marcados, Sí, diferencias claro. marcadas. Yo le consultaba aquí a Lacalle Pou las similitudes con el discurso de Sanguinetti respecto a eso que vos recién decías. El unir fuerzas entre varios partidos. Ahora, que haya quedado en un segundo o tercer plano que alguien que fue presidente de la República en la campaña pasada, por parte de su propio hijo, y en esta mismo también, ¿es también marcar la diferencia de lo que fue y lo que pretende que sea? Totalmente, está cortando con un tradicionalismo blanco muy fuerte. Repito, apoyar los consejos de salario, que verdaderamente fueron destruidos por su padre. Plantear el tema de mantener el gasto social, por más que sea, obviamente, revisándolo, pero mantenerlo. No achicar el Estado. Porque si hay una de las cosas que criticaron los blancos históricamente es el tamaño del gigantesco y gordo Estado ballista, ¿tá? Y las leyes sociales del ballismo, ¿no? Entonces, yo Pero creo que sí en realidad... modificar cómo gasta el Estado. Sí, pero no son gastos, son inversiones. El gasto social no es gasto social, es inversión. Tomalo como una inversión o como un gasto. Es qué se hace con ese dinero que se recauda y cómo se recauda. Digo, en eso sí Es el plantea costo del Estado. modificaciones. Pero el tema es, Llamalo como vos quieras. tenés un Estado, ¿no? El Estado uruguayo es un Estado de bienestar, sigue siendo un Estado de bienestar y sigue siendo un Estado gordo, ¿no? Desde el punto de vista de los funcionarios públicos, de las empresas, etc. En los 90, las corrientes neoliberales, y no utilizo la palabra neoliberal como un adjetivo peyorativo, lo utilizo como una corriente y una escuela que nace en la Universidad de Illinois, en Chicago, con Milton Friedman, quien fue premio Nobel de Economía, y que de alguna manera tuvo sucesivas generaciones que fueron después asesores del FMI, asesores de diferentes gobiernos. Esto es un hecho objetivo, ¿tá? Ese corrimiento neoliberal que comienza con Chile en el 73, ¿verdad?, con el golpe de Pinochet, porque fue un ajuste autoritario en ese sentido, después se replicó en el resto de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Y el FMI planteó la idea de que era necesario recortar el Estado, entonces hacer de ese barco enorme un barco más rápido y un barco menos costoso, ¿no? Y acá en Uruguay, en Argentina lo hizo Menem de una manera muy irregular, y acá en Uruguay se intentó y no se logró. Pero de ahí en adelante, el Partido Blanco quedó relacionado con achicar el Estado, achicar el Estado, achicar el Estado. En este caso, lo que yo creo que plantea Lacalle Pou es no achicar el Estado, pero sí hacerlo más eficiente. Pero no achicándolo. Eso es interesante. Bien, rápida reflexión antes de irnos, ya que estamos en el Partido Nacional en esta jornada. Sartori, Bueno. la irrupción en el escenario político, para sorpresa de todos los actores. El outsider Por definición. el outsider de esta ¿Qué campaña, por lo reflexión? menos es él. Ni siquiera ¿Qué vive en pasó? Uruguay. ¿A qué No, pasa nada, el día de hoy nada. con Sartori? ¿Sigue sin formalizar ningún tipo? Bueno, le faltan los requisitos, ¿no? No, en realidad, básicamente, según informaciones de búsqueda, lo que sucedió es que básicamente 2 blancos muy, muy eminentes, uno de ellos, Alan García, y el otro, un ex militar retirado, un oficial retirado, Costa de apellido, Oscar Costa, fueron quienes de alguna manera comenzaron a movilizar la idea de traer a un candidato, entre comillas, de primera, que es lo que dice la página web uruguayosporelcambio.org, plantea un candidato de primera. A partir de ahí comenzó a manejarse el nombre de Sartori, un multimillonario uruguayo, dueño del Sunderland, en realidad del 20% de un equipo inglés que es el Sunderland, y además yerno del dueño del Mónaco, El Mónaco. que es un ruso. ¿Qué me ¿verdad? contás?
Es un multimillonario, es un hombre que además es dueño, en realidad accionista, y fue director de la Unión Agricola Group, en la cual se compran y se venden, obviamente, productos agrícolas, y es multimillonaria, más allá de que también han dejado claro que debe más de 40 millones de dólares al Banco República y a otros bancos privados. El Banco República planteó que es incobrable la deuda de Sartori, no, de la UAG, empresa, claro. Y los bancos privados lo que dijeron es que es difícilmente cobrable, pero no incobrable todavía, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esos avatares que tienen que ver con las empresas, Sartori es un candidato que todavía no ha hablado. En realidad se supone que de alguna manera él se va a candidatear. Uruguayos por el Cambio coloca una serie de nombres y licúa absoluta y totalmente la política hacia personas exitosas, ¿no? Claro, Y pero éticamente esas probables. personas exitosas no han sido ni siquiera consultadas en su interés de formar Bueno. parte. Se enteran también con Claro. el resto de la gente de que están colocadas allí Y como algunos han como manifestado preferidas. su malestar incluso. Claro. Por ejemplo, Ana Ribeiro. Ana Exacto. Ribeiro estaba en la Claro. primera lista, ya no está. Y Estuve no, porque revisando ella anoche. creo que Sí, sí, se ya no está en la comunicó para pronunció, que... se pronunció. ¿No? Pero uno lee los puntos de Uruguayos por el Cambio y, repito, licúa. La idea, ¿cuál es? La idea es, bueno, hay inseguridad. Sí, hay inseguridad, claramente. Entonces lo marcamos. La educación está mal. Sí, bueno, sí, la educación está mal. Entonces lo marcamos. Pero la idea es, bueno, necesitamos como un candidato que sea buena persona, exitoso, ¿tá? Y si se puede, lindo. Y a Joven. partir de ahí, joven. Claro. Y a partir de ahí nosotros Vamos atrás. de alguna manera podemos ir atrás de ese candidato, pero repito, es muy peligroso esto porque licúa lo ideológico. Entonces vos no sabés qué es lo que piensa esta persona Claro. verdaderamente o cuáles son, porque, ¿qué pasa? Esa idea de que la izquierda y la derecha desapareció, eso es una gran mentira. Mirá vos. Y podemos hablarlo. Eso es una gran mentira. La izquierda y la derecha no desaparecieron. Eso es muy interesante. Y siguen existiendo. Y esa idea de que la política es ser buena persona, no, la política no es ser buena persona. ¿Tá? Como tampoco manejar una empresa no quiere decir que puedas manejar un país. Y que, claro, Porque son cosas con diferentes. Leo, dejaste planteado muchos temas para las próximas columnas. Será un año y algo muy intenso con tu aporte desde aquí, con la claridad de siempre. Bueno, Muchísimas igual gracias. el próximo viernes nos abocamos a Brasil Brasil. en la Sí, previa sí, de la cómo no. segunda vuelta, que también va a ser más que interesante. Y tenemos, bueno, para rato todos los viernes Todo, ahora, divino. análisis político con Leo Borges. Pero Muchísimas gracias. Espectacular.